todos y a todas. Mi nombre es Nelly Álvarez Aranda y hoy tengo el honor de ser la moderadora del panel constituido por un investigador e investigadoras de alto renombre. Les recuerdo dejar en el chat sus preguntas a los panelistas que serán respondidas al finalizar de todas las presentaciones. Para dar inicio a este panel invitamos a la doctora Marta Arciénega de la Universidad de Azuay, Ecuador y Celey, Chile, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Cuenta con una especialización en educación preescolar y especial por la Universidad de la Azuay, Ecuador. Máster de intervención en dificultades de aprendizaje por la Universidad de Valencia, España. Tiene un diplomado en cooperación al desarrollo por la Universidad de Valencia. Es especialista en docencia universitaria por la Universidad de Azuay, Ecuador. Además es candidata a doctora en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de la Educación. Es autora y coautora de artículos y libros en la línea de educación inclusiva. Le damos la bienvenida a Marta con la ponencia titulada Enseñanza para la comprensión en la educación superior, redimensionar el aprendizaje desde el sentido común educativo y la posibilidad real de su práctica. Muchas gracias con los organizadores, muchas gracias a todas las instituciones que han hecho posible este importante espacio que precisamente nos permiten seguir reflexionando sobre una serie de aspectos, situaciones, realidades que, como algunos de ustedes bien han señalado, tienen que verse reflejados en varios campos, en varios aspectos, y en mi caso me voy a referir de forma concreta a la educación. Así que me gustaría compartir con ustedes algunas imágenes que he traído para poder explicar algunos planteamientos al respecto. Bien, entonces mi abrazo y mi saludo desde Ecuador. Como Nelly decía, la intención de esta participación es precisamente que entendamos cuáles pueden ser estas alternativas que frente a la neurodiversidad, que frente a los desafíos que tenemos en un mundo, en un momento en el que necesitamos entender que existen múltiples singularidades, que las diferencias no únicamente está presente en la persona con discapacidad, en la persona de un grupo étnico distinto, sino que las diferencias son situaciones o son características que están presentes o que son parte de la condición humana. Por lo tanto, desde esa realidad, necesitamos redimensionar lo que estamos haciendo en el aprendizaje, porque probablemente a pesar de que han existido múltiples planteamientos en relación a lo que teóricamente podríamos hacer, sin embargo, en la práctica nos damos cuenta que todavía no hemos logrado empatar el discurso de la diversidad, no logramos empatar lo que pensamos sobre educación inclusiva, sobre neurodiversidad, en función a lo que estamos haciendo en el contexto práctico, en la práctica docente, en las aulas de clase dentro de la educación superior. Por lo tanto, me gustaría empezar haciendo un análisis, una reflexión sobre qué es lo que está pasando en la educación superior, qué características, qué situaciones podríamos considerar que son necesarias que se tomen en cuenta precisamente para comprender cuáles serían estos desafíos que tenemos hoy en día. Es verdad que cuando revisamos, por ejemplo, qué es lo que dicen las tendencias internacionales en relación a la educación superior, hay algunos aspectos que desde probablemente los años 80, 90, siguen caracterizando de forma como procesos simultáneos, pero también en algunas ocasiones como procesos contradictorios a lo que está pasando en la educación superior. Y ahí he puesto algunas palabras como, por ejemplo, es el caso de la democratización, la mundialización o globalización, la regionalización, polarización, pero también aspectos importantes que nos convocan a muchos de nosotros, como son los procesos de marginación, de fragmentación del conocimiento, a pesar de que estamos conscientes que hoy en día se requieren generar cambios en este sentido. Al respecto, hay un documento de política para el cambio y el desarrollo en la educación superior que está establecido por parte de la UNESCO y que la promueve el Centro Regional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, que precisamente promueve, difunde cuáles tendrían que ser
estas tendencias en cuanto a la evolución que ha tenido la educación superior a escala mundial. Y en ese documento precisamente se plantea que es necesario que tomemos en cuenta que existe una expansión cuantitativa. De hecho, en cada uno de nuestros países, el aumento del número, por ejemplo, y de la diversificación de estudiantes es sumamente notorio. De igual manera, eso implica que ha tenido que haber un incremento en cuanto a los docentes, que ha tenido que generarse una multiplicación en cuanto a instituciones de educación superior, el aumento de la población estudiantil en las últimas décadas, por ejemplo, según los estudios, probablemente se dé, por un lado, por un factor importante como el que decía en relación a la democratización, pero también porque ha venido generándose una transformación en cuanto al mercado de trabajo. Entonces, eso ha hecho que la necesidad se establezca en torno a la idea de diversificar tanto las estructuras institucionales como también los programas, las formas de estudio. Y de hecho, este tipo de cambios ha sido una de las tendencias que mejor ha sido recibida y que de alguna forma se plantea hoy en día que necesitaría todo el apoyo por parte de los organismos de gobierno, precisamente para que se garantice que las instituciones puedan seguir ofertando este tipo de programas. Sin embargo, también es necesario que reflexionemos o que tomemos en cuenta que siguen habiendo, sobre todo en el sur global, restricciones financieras y eso hace que más bien los aportes estatales en algunos casos disminuyan o, por ejemplo, esto ha generado preocupación en cuanto a la Conferencia Mundial sobre Educación Superior que se dio en el siglo XXI y que, por ejemplo, en el caso de la UNESCO, insiste en la necesidad de que se promueva o que no se considere que estos gastos implican una carga para el presupuesto público, sino más bien a la necesidad que tenemos de entender que esta puede ser una inversión nacional a largo plazo. Entonces, desde esta perspectiva global, entendemos que hay una serie de desafíos que están planteados para la educación superior y que de alguna forma podrían resumirse en el hecho de que se necesita, por un lado, una educación que responda a la realidad que tenemos, teniendo en cuenta que continuamos dentro de un sistema masificado. Por otro lado, también el que podamos ir reforzando los contenidos que permitan responder a la complejidad y sabemos que ahí, por ejemplo, Morin plantea este desafío de ya no generar estos procesos lineales con los cuales se ha venido entendiendo el conocimiento, sino más bien a la posibilidad de plantear esta interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, pluridisciplinariedad que hoy en día es sumamente necesario en los programas que se están planteando. De igual manera, esta necesidad de poder mejorar los métodos, la técnica, porque necesitamos, de hecho, después de los procesos que hemos vivido como sociedades, los procesos de la informática, de la comunicación y de todo lo que actualmente caracteriza nuestras sociedades, el que podamos ir pensando cómo vamos a incorporar estos cambios en lo que se viene haciendo dentro de la educación y que por lo tanto, por ejemplo, entre los desafíos está el que podamos ir reforzando esta integración que se necesita entre los procesos que se vienen desarrollando en cuanto a la investigación en la educación superior, pero también con relación a la enseñanza, a aquello que estamos haciendo dentro de las aulas de clase. Entonces, desde la sociología se plantea que antes de preguntarse sobre qué tipo de universidad se busca alcanzar, que sin duda es una pregunta importante para todos, habría también que decidir sobre la naturaleza de la sociedad que se pretende construir. Y en ese sentido, pues es obvio que el desafío que tiene cada una de las universidades es el que pueda situarse en un contexto que tome en cuenta que es parte de una comunidad y que por lo tanto necesita de una serie o de la creación de un pensamiento que sea capaz de ayudar sobre todo a la creación de una sociedad que sea mucho más justa.
Entre los diferentes planteamientos que se han generado en la situación actual que vivimos con la educación, hay quienes plantean que, por ejemplo, si bien la universidad tiene que enseñar a pensar, también se dice que se necesita el que se puede ejercitar en el sentido común, el que se pueda dar rienda suelta a la imaginación, a la creación, y más aún cuando los estudios demuestran que después de lo que hemos vivido en torno a la pandemia, ya ni siquiera hoy en día hablamos de una industria 4.0, sino los estudios demuestran que como que se generó un proceso acelerado y hoy en día ya hablamos de estos cambios que incluso se plantean en relación a la industria 5.0. Es decir, la tecnología probablemente estamos viendo que hoy más que nunca está generando un borramiento entre estas diferencias que antes eran bastante evidentes entre el ser humano, entre la situación biológica, la situación social, la situación de aprendizaje. Hoy en día, la industria 5.0 plantea precisamente que los sistemas cognitivos, que los sistemas de colaboración puedan irse resignificando para que podamos responder a las necesidades que el contexto sugiere. Entonces, dentro de las exigencias que tenemos en el siglo XXI, en el contexto actual, también es verdad que yo creo que todos estamos conscientes que en cada siglo, en cada tiempo que nos toca vivir, la educación superior tiene que ir generando estos cambios. Sin embargo, también es bueno reconocer que hay quienes dicen que en los diferentes niveles de educación, desde la educación inicial hasta la educación superior, como que últimamente se ha generado un estancamiento que no nos ha permitido responder a estas exigencias y necesidades que tenemos en el contexto actual. Sin embargo, también es verdad que en la educación superior existen metas, propósitos, existen necesidades diferentes en función a la situación que nos toque vivir y que por lo tanto estos procesos educativos tienen que ser y tienen que hacerse de una forma analítica, de una forma crítica, de una forma reflexiva, que precisamente tenga en cuenta, hay algunos autores que dicen la educación es un paradigma, es decir, es una forma de pensar y esa forma de pensar construye una serie de elementos que van a estar alrededor. Por lo tanto, el paradigma, dice Severin, podría ser planteado, podría ser entendido como un patrón, como un modelo, como algo que de alguna forma está en un lugar y que, como les decía, establece ciertas características y por lo tanto genera una serie de cambios o estancamientos al respecto. Cuando se aborda el concepto de educación superior, probablemente muchos lo relacionan con esta necesidad de que se pueda generar o que se pueda aportar a la carrera profesional y también a la posibilidad de estos estudios que suelen ser entre 4 o 5 o más años y que también se necesita y que es parte de la condición humana en algunos casos, esta necesidad de poderse volver profesional. Sin embargo, entre el sinnúmero de preguntas que tenemos, una de ellas precisamente es el qué tan bien preparados salen los profesionales para asumir estos retos que sabemos que hay y que estamos analizando en cada una de las sociedades. Antes, por ejemplo, se pensaba que la educación o que cuando los estudiantes llegaban a un contexto educativo concreto, eran quienes tenían que acoplarse a ese sistema, a las formas que son parte de este paradigma, a las estructuras que están establecidas, y que ahora, por ejemplo, más bien la idea es todo lo contrario, es la educación la que tiene que irse ajustando a estos sinnúmero de cambios que se generan en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de cambios, si bien, y coincido con lo que planteaba la expositora anterior, ella decía que no cree en el sistema, me parece que en el caso de la educación coincidimos también con esa apreciación, precisamente porque es bastante difícil e incluso hay quienes plantean que a lo mejor imposible que ciertas
situaciones que están establecidas en el sistema puedan cambiar. Sin embargo, estos cambios o estas exigencias implican que sí se vayan generando un sinnúmero de replanteamientos en función a algunos elementos, algunos componentes que son parte de la educación como tal. Parte de ello sería qué está pasando con el currículo, cuál es el rol que venimos desempeñando como docentes, qué es lo que esperamos de los estudiantes, sobre todo porque quienes creemos que lo que se necesita hoy en día son acciones que permitan transformaciones sociales concretas, pues es más que evidente que los estudiantes juegan en ese sentido un rol sumamente importante. Y también es verdad que la teoría plantea que para que esas transformaciones se puedan dar, obviamente necesitamos de estudiantes motivados por esa búsqueda del conocimiento que posibilite precisamente en función a esa pasión, pues que los cambios se puedan ir generando. Entonces, frente a esta situación, me parece que es importante que tomemos en cuenta que la educación de antes, por ejemplo, tomaba mucha importancia o le daba mucha importancia al aprendizaje memorístico. Hoy en día, en cambio, a pesar de que la memoria no es mala, la vamos a requerir en algunos momentos de un proceso de aprendizaje. Sin embargo, en la actualidad, más bien, buscamos métodos de aprendizaje que nos permitan que propendamos o que se genere este aprendizaje permanente, este aprendizaje para toda la vida. Por otro lado, estamos frente a estos debates que cuestionan qué es lo más importante y en la educación superior, sin duda, muchas veces planteamos esta necesidad de no aprender únicamente para aprobar, únicamente para cumplir con un proceso o para poderse graduar, sino también a esta necesidad de que se pueda continuar con un aprendizaje que sirva para toda la vida. Eso implica, por lo tanto, que necesitamos generar un sinnúmero de cambios en la forma en la que venimos comprendiendo el mundo. Y como bien decía, el hecho de que hayamos pasado, por ejemplo, a la industria 5.0, implica que el mundo digital que hoy en día vivimos tenga que generar una serie de cambios que permitan, por ejemplo, que lo que comúnmente se entiende como información, como datos, como hechos, que para el conocimiento en general es el punto de partida, sin embargo, que podamos diferenciar que la información, que el dato, el hecho, no es conocimiento, sino más bien que va a necesitar de un acto complejo, sistémico, procesual, pensado metodológicamente por parte del docente, que propicie precisamente la construcción del conocimiento, el desarrollo del conocimiento y, como bien decía, que ese aprendizaje sea permanente o que pueda ser entendido a lo largo de toda la vida. Marta, Esto también, Marta, sí, perdón, ya estamos en el tiempo. listo, muchas gracias. Entonces, voy a pasar con algunas ideas de entonces qué es lo que necesitamos para que estos cambios se generen. La necesidad, por ejemplo, de entender que el sujeto que aprende debe ser entendido no desde la normativa que generalmente acompaña a las instituciones de educación superior, sino más bien desde esta posibilidad de entender que todos vienen o venimos de contextos culturales, económicos, familiares distintos y que por lo tanto necesitamos de estos planteamientos pedagógicos que nos permitan romper con esta visión homogénea que se ha tenido por parte del sujeto a lo largo del tiempo y que por lo tanto necesita que el punto de partida sea más bien la multiplicidad y no esta metodología que suele estar planteada para todos. Y de ahí surge la enseñanza para la comprensión, que precisamente no se reduce al conocimiento o a reproducir información, que decíamos que es parte del paradigma anterior, sino más bien a este compromiso reflexivo que nos permita desarrollar esta habilidad de pensar y de actuar con flexibilidad, pero también que vaya más allá del hecho de saber y que implique, por ejemplo, la capacidad de estimular el pensamiento y que responda a esta diversidad de desempeños cognitivos, de estilos, de intereses, de capacidades que vamos a encontrar en los estudiantes de la educación superior.
Por lo tanto, la enseñanza para la comprensión, hay algunos autores, como por ejemplo Barrera y León, que plantean que no es solo una metodología, sino más bien es un marco, es una visión, que si decimos que necesitamos entender la educación desde una perspectiva distinta, pues esta es una de las alternativas que hoy en día se deben considerar y que permiten que se vaya cerrando esta brecha entre teoría y acción a través de diferentes pasos de esta metodología o de estos elementos que son importantes para poder desarrollar la enseñanza para la comprensión. Por lo tanto, implica, como ustedes ven en esta parte, en que en el caso de los estudiantes se puedan generar transformaciones en cuanto al conocimiento que se ha venido desarrollando, pero también transformaciones en cuanto a los roles o al rol que viene asumiendo el docente para producir o para construir conocimiento de forma distinta. Por lo tanto, y para concluir, sería importante que analicemos que cuando hablamos de enseñanza, de aprendizaje, de toma de decisiones, pues la enseñanza para la comprensión plantea el desafío que podamos partir de esta forma distinta de entender el pensamiento y que no es que sea un planteamiento novedoso, distinto, nuevo, revolucionario, sino más bien que parte del sentido común, pero que todavía no se ve reflejado en la práctica como lo planteaba en un inicio, y que plantea esta necesidad de que el conocimiento no se acumule, sino más bien que sea un conocimiento que actúe en función al aprendizaje reflexivo, que de alguna forma viene a cambiar o a trastocar la tradición en cuanto a la educación, reformando la práctica pedagógica y probablemente generando cambios en gran escala cuando en realidad las innovaciones son concretas y específicas. Muchas gracias.